Casi mato a mi hermanito por un estúpido juego. Cuando tenía 6 años, a mi hermanito y a mí se nos ocurrió jugar a ver quién aguantaba más la respiración bajo el agua. Sí, la mejor idea del mundo. No, llenamos una tina grande con agua, de esas donde te puedes sentar, y me tocó empezar a mí, así que me preparé, respiré hondo y metí la cabeza, pero no aguanté ni 5 segundos con la cabeza sumergida. Luego fue el turno de mi hermanito, quien tenía apenas 4 añitos, se metió y sorprendentemente me superó. Pasaron unos segundos y él seguía, luego más segundos, y él seguía ahí, y seguía sin moverse. Yo solo lo miraba, y pensaba, wow, si aguantas un chingo, yo bien tranquila porque no se me ocurría que algo pudiera salir mal, hasta que de repente, mi mamá entró al baño, puso cara de terror, gritó como nunca, y se lanzó a sacarlo del agua. Mi hermano estaba inconsciente, no reaccionaba, mi mamá estaba en shock, llorando, gritándome que qué habíamos hecho. En medio del caos, lo único que podía pensar era, no mames, me ganó. Por suerte, lograron despertarlo, no sé cómo, pero reaccionó. Hoy día tiene 25 años y gracias a Dios no tiene ninguna secuela. O eso creo. Después de eso, oficialmente me prohibieron volver a jugar con él, nunca más, porque gracias a eso, le mentí a mis papás que estaba embarazada solo para ocultar mi tatuaje. Yo era una escuincla de 16 años que quería hacerse un tatuaje, y mis papás obviamente no me dejaban, y me decían que estaba bien babosa, y que me iba a rayar, pura mamada, pero a mí me valió, y me lo hice de todas maneras. Escondí ese tatuaje durante un año, y mis papás nunca se dieron cuenta, pero mi mamá es de esas personas que sueñan cosas, y pasan. Entonces una vez yo estaba viendo la tele, y mi mamá llega de la nadota y me dice, soñé que tenías un tatuaje. ¿Lo tienes? Viendo el tónico que traía, dije, no, ahorita me va a encuerar, así que me confesé ante ella, y le dije que sí, y le mostré dónde lo tenía. Ella se me queda viendo y me dice, pues a ver cómo le dices a tu papá, porque si tú no le dices yo le voy a decir. Llegando de la prepa ellos estaban comiendo, y les digo, quiero hablar con ustedes más tarde de algo muy serio. Llego toda cagada, y con ganas de vomitar a sentarme con mi papá en la sala y me dice, ¿vas a hablar? Sí, ¿se acuerdan que les dije que no quería tener novio hasta que saliera de la prepa? Sí. Bueno, pues tengo novio. Ha chido güey, ánimo. ¿Y se acuerdan que yo no quería tener hijos? Ahí les cambió la cara tan feo a los dos. Estoy embarazada, y pues tengo un mes. Mi mamá se estaba acalambrando, mi papá me dio horrible, me empezó a regañar, y mi mamá gritó, pendeja, yo pensé que le ibas a decir lo otro. ¿Qué? ¿Cuál otro? Pues es que me hizo un tatuaje. Esa mamada que no se compara en nada con un embarazo. Desde que me dijo eso sentí un alivio, pero todo enterrado me dice, A ver cómo le haces tú, es tu problema, no te vamos a ayudar en nada, estás loca, todo lo que hemos hecho por ti donde y mi quedó. mamá casi infartándose, lo abrazo y le digo, no es cierto, era puro pedo, nada más para decirte que me hice un tatuaje. Me vio con cara de odio, no me creía, y le muestro donde me lo hice y enojado me dice, Te lo hubieras hecho en la pinche frente para que se te viera, ahí para que lo quieres escondido, babosa. mi mamá no se la creía y ya casi que me lleva a hacerme una prueba de embarazo. Pues así quedó, no me regañaron, y creo que descubrí algún método para decir sorpresa sin que te regañen. Guatemala en el año 2000, en ese tiempo mi hermano tenía 4 o 5 años. Mi papá trabajaba en una carpintería y mi mamá tenía una tienda. Todos los días mis papás dejaban a mi hermano jugando en el patio mientras ellos atendían sus negocios. Un día como cualquiera, el asustado le dijo a mi papá que una silueta como de un niño estaba en el árbol del patio. Mi mamá solo le dijo que dejara de inventar cosas o de verdad aparecería. Se comenzaron a volver más frecuentes las apariciones hacia mi hermano. Esa sombra, ese niño, ese espectro tenía una fijación hacia mi hermano. Dice mi mamá que mi hermano aseguraba verlo en la mesa de su dormitorio, y díganme ustedes cómo niegas algo que tu hijo asegura ver. Mis papás comenzaron a llevarlo con la vecina ya que tenía su casa cerca de la nuestra, pero era el mismo resultado. Mi hermano solo hablaba de la sombra que lo siguió desde su casa. Una noche, mi papá soñó con una mujer que le dijo que al que querían era a mi hermano, y que no se... Asalté a mi mamá en el camión, y me pegó con su chancla. Pues ya saben, uno comenzó a inclinarse por el camino de la robaduría, y ya era costumbre que un amigo y yo nos pusiéramos a saltar camiones, obviamente sin decirle a nadie. Todo se te comienza a hacer bien fácil, llegas, asustas, y te dan todo, hasta que te pasa algo así. Pues como de costumbre subimos en la parada, y les gritamos, ya valió, ya se la saben, carteras, celulares, pantalones, denme todo. Comenzamos a pasar por los asientos despojando las pertenencias de todos, hasta que llegué a un asiento en particular. Ándele señora, deme todo lo de su bolsa. Arturo, Mamá. no puede ser, de verdad estás robando. No te lo puedo explicar, es que me tropecé y Lalo me dio la idea, yo no paga. Mi mamá me hizo devolverles las cosas a las personas, y me bajó del camión a punta de chanclazos. Imagínense la vergüenza de saber que estás asaltando a tu mamá. Lo siento mami, ya no lo vuelvo a hacer. Secuestramos un borracho en Navidad, pues habíamos pasado la noche buena muy padre, un ambiente muy bonito y entre familia. Al día siguiente claramente habíamos despertado para el recalentado, y todo iba bien, hasta que nuestros tíos los borrachos decidieron conducir un par de kilómetros porque se les habían acabado las cervezas, mientras nosotros nos quedábamos calentando la comida en la casa. Nuestra sorpresa viene llegando cuando no llegaron con cerveza,
sino con un señor en la cajuela. Toda la familia obviamente cagada porque no estábamos entendiendo nada y no sabíamos por qué estaban metiendo un señor desmayado a la casa. No es hasta que nos explican que ellos iban manejando normal y de la nada se les atravesó un señor y no les quedó más de otra que subirlo al cajón. Entonces nuestra única y estúpida idea fue ocultar al borracho en nuestra casa y llamar a un doctor de ahí mismo del rancho para que lo atendiera. Duramos 7 días con el señor en nuestra casa. Como no recordaba nada, le dijimos que nosotros lo habíamos rescatado porque estaba tirado en la calle. Todo bien hasta que nos enteramos que el señor que teníamos en nuestra casa era don Marcos de un rancho cercano al nuestro y que llevaba 6 días desaparecido. Al final del todo lo regresamos a su casa y quedamos como héroes por haberlo salvado de morir. Nadie, mi colonia a las 3 de la mañana. La Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera no, María, mi primera amor, se llamaba Talía. Oiga, ¿le puede subir? Me la puede volar toda, hombre. La neta ya no aguantaba y ya quería ir al baño. Entonces me dije, párale pendeja, ya no puedo, quiero ir al baño. Entonces lo que hice fue decirle a mi hermana, quiero ir al baño, ahorita jugamos. Sí. Así bueno, ¿dónde están las llaves? Si sabes dónde están, ¿verdad? No. Para que me entiendan las llaves, abrían la puerta para salir al baño que estaba afuera. Bueno, pues vi la cara de asustada de mi hermana tipo. Ya la cagué, ¿verdad? Entonces, yo me alteré porque sabía que esta sensación en cualquier momento iba a salir. Además el desmadre y la madriza que nos iba a dar nuestra jefecita. Entonces le dije, pendeja, ¿cómo que no te acuerdas? Se supone que lo ocultabas y lo íbamos a buscar juntas. Cada vez sentía más y más fuertes las ganas de ir al baño. Ya no aguantaba en serio, ya cada el danonino justiciero. Cuando iba en primero de secundaria había una niña que presumía que había nacido en Estados Unidos y se creía que el mundo era suyo. Se creía mucho, por ende no tenía amigos y a todo el salón nos caía mal. Mi hija, muy nacida ya, pero tienes el nopalote en la frente. Un día en receso me quedé en el salón con una amiga, y no sé por qué tomé la sensata y totalmente madura decisión de embarrarle un danonino dentro de su mochila. Yo supongo que ya me tenía alta porque la verdad sí era bien castrosa, pues hice el delito escurridizo y le aventé todo mi danonino en su mochila. Cuando volvió del receso y vio que todos sus libros estaban llenos de danonino, se puso a llorar y tendió su mochila en el barandal para que se secara. Nunca me descubrieron, no sé quién fue más mierda, si ella por sus aires de prepotencia o yo por echarle danonino a sus cosas. El día más vergonzoso de mi vida. Un día saliendo del antro con mi exnovia, me pidió que manejara porque yo no había tomado, pero yo traía una diarrea, de esas que suenan como pedrada en puerta de la vida. Entonces, en el camino tiré puro pedo ninja, silencioso pero mortal. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Cuando llegamos a su casa, ya no aguanté, y le pedí que me prestara su baño. Al momento de entrar, me cagué. Pero ese no fue el mayor problema, el pedo es que sonó como matraca de boda en el estadio, sentía que mis intestinos se habían revuelto, ay no siento mi corazón en las piernas. Me tuve que ir en un Uber, apestando a caca durísimo. Pero justo cuando llegó el Uber, bajó mi ex suegra a despedirse, y la cara que puso expresaba algo así como, miedo, asco, confusión. Así que tuve que decir que me senté en la caca de un perro afuera del antro. Creo que no fue lo más inteligente. Un día común y corriente en clase de deportes, llegaron unos amigos corriendo a decirme que habían reportado al profesor desaparecido desde la madrugada, decían que no había llegado a su casa, y pues que su familia estaba muy preocupada por él, ya que sufría de problemas del corazón. Una hora después del anuncio nos confirman que ya había fallecido, pero lo que habían dicho era que lo habían encontrado en su carro con él adentro, y declararon que había tenido un infarto fulminante mientras manejaba. Ya varias horas más tarde, platicando con unos amigos que también lo conocían, nos dijeron que también sabían la noticia, solo que no murió como nos habían dicho. Ellos me muestran una noticia donde resulta que mi profesor se había escapado con una sexo servidora a un motel en las afueras de la ciudad para hacerle infiel a su esposa. Él se tomó su pastillita mágica y como tenía problemas cardíacos, su corazoncito no soportó y en pleno acto le dio un paro cardíaco, y a las horas lo encontraron sin vida en la habitación. Qué mal por el profe tener que recordarlo de esa manera, pero básicamente podemos decir que en vez de venirse se fue. Estuve a punto de casarme con mi hermana. Resulta que mi padre trabajaba para una cadena de hoteles como chef principal, por lo que solía viajar a diferentes partes del país. Zambumbazo. En uno de sus viajes, mantuvo una relación con una mujer de la cual nació mi hermana. Mi padre murió cuando yo tenía 20 años, y tiempo después conocí a la que sería mi primera relación estable, con la cual planeaba casarme. Siempre la visitaba en la casa de su madre, hasta que un día me pide que por favor la acompañara a limpiar una casa, la cual su padre le había dejado. Todo estaba tranquilo, hasta que me pide mover unas cajas, y veo que hay varios álbumes de fotos, y me puse a revisarlos por curiosidad. Para mi sorpresa, en todas las fotos familiares estaba mi padre. Procedo a preguntarle si ese hombre era su padre y ella respondió que sí. En ese instante sentí escalofríos.
Terminé la relación diciéndole que la había engañado, nunca le dije la verdad, para los ojos de muchos fui una basura, y para los ojos de otros fui un caballero. Cuando estaba en segundo año de secundaria, tenía uno de estos celulares viejitos que les podías quitar la pila. Era muy común que tuviéramos clases libres porque los maestros no venían, y en uno de esos días estábamos jugando a verdad o reto con mis amigos. Todo iba bien hasta que uno de ellos me dice: Te reto a que saques la batería de tu teléfono y me la prestes un segundito, y hago lo que sea que me digas. Arre, pues sí, ¿qué podría pasar? ¿Qué le podría hacer a esa inocente batería? Así que se la saqué a mi teléfono, y entre risas y pendejadas se las di. Se los juro que no los descuidé ni un minuto, y para cuando volteo, los pendejos prenden un encendedor y lo empiezan a acercar a la pila. Cuando los veo les digo: ah, no mames, mi pila. Pero oigan que no es muy peligroso acercar una pila al fuego. Pues sí, amigos, explotó, pero no poquito, bien cabrón. El suelo quedó todo negro, y mientras se prendía fuego, comenzó a salir un humo bastante turbio, negro raro, se veía súper tóxico. Todo el salón se asustó y salieron corriendo, escapando de no morir. Todos estábamos asustados, y rápidamente, maestras y directores entraron al salón para ver qué había pasado. Al fin y al cabo, nos regañaron a todos y nos dejaron en el patio por un rato. Mis amigos y yo pensábamos que íbamos a estar victoriosos por todo, pero no fue así. El salón tuvo que quedar en revisión durante 2 semanas, por peligro de que hubiera algún gas tóxico, o no sé. Así que empezaron a buscar a los culpables, y pues no bastó mucho para que los encontraran. Suspendieron a mis compañeros durante 1 mes, y sí se agüitaron, pero solo fue cuestión de tiempo para que regresaran. Y simplemente, les digo que nunca, pero nunca, acerquen una pila de celular al fuego.